Los cielos proclaman la gloria de Dios. La Biblia afirma que en el principio Dios creó los cielos y una tierra vacía que carecía de orden. En Génesis enseña que las tinieblas cubrían los abismos del planeta, mientras el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas primigenias, hasta que el Creador dijo: «Sea la luz». La mayoría de los astrónomos actuales, sin embargo, hablan de la gran explosión, de un misterioso átomo primitivo que lanzó al espacio toda la materia de los millones de estrellas que constituyen el universo. Vacío, oscuridad, abismo y espíritu de Dios frente a un superátomo primordial, Big Bang, expansión y radiación de fondo. De una parte, el magistral fresco de la creación de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sistina. De la otra, los documentales de la serie Cosmo para la pequeña pantalla. ¿Es posible combinar ambas visiones en una sola? ¿O estamos condenados los creyentes a sufrir la esquizofrenia permanente entre nuestra fe y nuestro respeto a la racionalidad científica? Nos queda más remedio que calificar de mito los 11 primeros capítulos del Génesis. ¿Es realmente ciencia todo lo que lleva el sello del Big Bang? Verdaderamente la ciencia pretende explicar cómo ocurren o han ocurrido las cosas, mientras que la fe procura responder al porqué y al sentido profundo de la realidad. No obstante, esto no significa que se debe despojar a la escritura de su contenido real, sea este de carácter histórico, objetivo o espiritual, ni tampoco considerar que todas las propuestas científicas ha de ser necesariamente contraria a la fe. Se trata de dos ámbitos diferentes, pero complementarios. Es cierto que la teoría cosmológica del Big Bang tiene poco que ver con el relato de la creación de Génesis, y por lo tanto no es capaz de demostrarlo o refutarlo. La ciencia crea hipótesis que desprende de ciertos hechos naturales observados, mientras que el relato bíblico es una historia santa revelada por Dios al hombre. Por tanto, interpretar que el Big Bang como una demostración de la fe tiene sus riesgos. Buscar paralelismo entre las suposiciones científicas y el relato bíblico es, desde luego, algo legítimo, pero conviene hacerlo con extremada cautela. Una cosa es la creación real del mundo a partir de la nada, tal como fue llevada a cabo por el Altísimo, algo que escapa y escapará siempre a la ciencia física, pues pertenece al ámbito de la fe religiosa. Y otra muy diferente sería las hipótesis o teorías científicas cambiantes que intentan comprender cómo han ocurrido las cosas. El matrimonio entre la fe y las hipótesis cosmológicas tiene muchas posibilidades de acabar en divorcio, porque mientras la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, como dice en Isaías 48, las explicaciones humanas son frágiles, variables, se superponen y cambian como la hierba de los campos. Por la fe entendemos que el universo fue creado por Dios y es mantenido gracias a su inmenso amor y poder. Sin embargo, esto no puede ser demostrado por dato o experimento humano alguno. A lo sumo, es posible descubrir indicios o señales de un diseño sabio. Si el Creador planificó de manera ingeniosa, sería lógico encontrar evidencia de tal proyecto, aunque éstas podrían ser objetadas por quienes no quieran aceptarla. Siempre será posible arguir que el diseño es aparente, o que debe existir misteriosas leyes naturales que todavía por descubrir, capaces de generar orden y complejidad sin necesidad de un creador sobrenatural. Con razón dice la Biblia que sin fe no es posible llegar a Dios, ni agradarle. Mientras el mundo exista, habrá personas que preferirán la necedad de su ateísmo a la verdad de Dios, y antepondrán sus propios razonamientos a cualquier evidencia trascendente. Esto es así desde los días del apóstol Pablo, en Romanos 1:18 al 25. Afortunadamente también seguirá habiendo creyentes sinceros, aquellos que sepan levantar los ojos a los cielos y ver en la creación las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad.
Para ellos continuará siendo importante cualquier estudio científico que resalte el diseño del mundo natural y evidencie la necesidad de una mente inteligente y prosigue controlando todo el cosmos. En definitiva, no se trata de la pugna entre la fe y la razón, o entre superstición y ciencia, sino de la antigua contienda entre creer en Dios o ser ateo. No obstante, la nueva ciencia se abre cada vez más a la fe.